Contexto geopolítico que tanto está importando a la economía. José María Viñal, socio de Square Patton Box y director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB. José María, gracias por estar con nosotros. Muy buen día, José Antonio. Habla Stoltenberg en 20 minutos, ahora con Turquía, entendemos que para la entrada de Suecia y de Finlandia, un Stoltenberg que ayer recibió un mensaje extraño de la Comisión Europea, de Borrell en concreto, y es que le pidió que se sentara a negociar mientras sigue enviando armamento. Eso es sorber y soplar, debería haberlo hecho antes, pero ¿es posible o no en este contexto? Claro que es posible, lo estamos haciendo todos los días. Estamos imponiendo un 10º paquete de sanciones a Rusia para minar su economía, pero sin embargo seguimos comprando a Rusia millones y millones de euros en gas que viene en tubería todos los días desde Rusia. Es decir, estamos cuando la guerra es la guerra en los despachos y cada vez que realizamos una acción tenemos que medir cuál es el efecto boomerang. No es raro ver este tipo de ambigüedades y ver que estamos soplando por un lado, como dices tú muy bien, y sorbiendo por el otro. Y Stoltenberg, por un lado, está animando a que los países de la Unión Europea se preparen para gastos militares mucho más altos y tengan que alocar el 2% del PIB anual a gasto de defensa, que es lo que propone. Y por otro lado, seguramente acabe sentándose con el Estado Mayor ruso o con gente del Ministerio de Defensa del Kremlin para pactar una posible salida al conflicto. Todo ello en un contexto geopolítico donde celebramos el aniversario de la guerra de Ucrania, imponiendo sanciones, haciendo grandes declaraciones, proponiendo pactos de hermandad con Ucrania y acelerando lo que sería una posible entrada de Ucrania en la Unión Europea. Y por otro lado, Rusia, por su cuenta, pues sigue con la ofensiva militar. Por lo tanto, pues bueno, estamos ante la semana de los grandes gestos y la semana de las ambigüedades, como muy bien apuntas tú, José Antonio. El otro punto es, Rusia sigue en su camino y su camino también está en que sigue vendiendo el petróleo. Es decir, hay un mensaje en Occidente de que ayer decía Borrell, bueno, es que es veneno lento, ¿no? Arsénico. Ahí sorprendió que supiera tanto de venenos también, ¿no? Esto es arsénico. Y eso mata poco a poco, ¿no? Y dice, bueno, si mira los datos de exportaciones, lo hemos visto esta mañana en unos gráficos de Bloomberg, en el que se veía perfectamente como India y China, pero sobre todo India, habían sustituido casi perfectamente a Europa, y como la ruta lo que ha llevado a Rusia es a tener una flota de barcos que parece Palpatine, ¿no? Con las naves, ¿no? Con la flota de naves. Entonces, ¿de verdad se le está haciendo daño a Rusia con las sanciones? Y ese poco a poco es tan lento que puede hacerle más daño a Europa que a Rusia en el largo plazo al final. No creo, es decir, las sanciones sí que tienen un efecto que se mide siempre a medio largo plazo. Ningún programa de sanciones se impone a corto plazo, salvo que haya un cambio de paradigma. Lo vimos en Libia, depuesto Gaddafi, pues obviamente se levantaron gran parte de las sanciones europeas, gran parte de las sanciones de las Naciones Unidas y de las sanciones norteamericanas. Aquí, mientras siga el paradigma de Putin, mientras siga el conflicto en Ucrania, y aunque se acabe el conflicto de Ucrania, mientras Rusia siga estando en esas provincias que ahora son parte reconocidas por parte de Rusia de su propio territorio, las sanciones seguirán. Y es mucho más fácil, aunque ya de por sí es complicado, imponer sanciones que retirar sanciones. Y esto es algo que en derecho comparado y a lo largo de la historia de los últimos 50 años, en todos aquellos paquetes de sanciones a otras naciones, lo hemos ido viendo. Y las sanciones sí que van minando poco a poco. Y tenemos el caso de Irán, como las sanciones norteamericanas, cuando se empiezan a imponer en los años 80, van minando poco a poco la economía iraní. En cuestiones que son tan indirectas o tan de rebote como pueden ser los componentes necesarios o los equipos necesarios o la tecnología necesaria para seguir produciendo petróleo o para tener una industria que esté acorde con los estándares internacionales. Es verdad que Rusia ha sustituido mercados europeos tradicionales por China y por India. También es verdad que la India está refinando petróleo ruso y esto produce un cambio de origen,
porque pasas de crudo ruso a petróleo, a producto refinado indio, y nos lo están vendiendo la Unión Europea. Porque al final Rusia está utilizando también lo que son esas autopistas de la globalización para, ateniéndose al texto y al wording concreto de las sanciones, ver cuáles son las triquiñuelas legales para seguir haciendo su negocio y al mismo tiempo seguir cumpliendo sobre el papel con las sanciones. Y los europeos, que queremos evitar el efecto boomerang, pues bueno, estamos mirando un poco hacia otro lado. Pero sin embargo, y vuelvo a reiterar, si queremos imponer sanciones, y se van a imponer sanciones ahora contra empresas iraníes, se van a imponer sanciones contra algunos bancos rusos, parece, se van a imponer sanciones en relación con componentes electrónicos de la exportación de bienes industriales hacia Rusia, por valor de 11.000 millones de euros. ¿Por qué Europa no está siendo más agresiva? Pues no lo está siendo, primero, porque no encuentra el consenso entre los distintos miembros de la Unión Europea. Hungría es un claro ejemplo. Bulgaria hace unos días también se desmarcó en potenciales sanciones nucleares. Grecia y Chipre ya han levantado la mano por la cuenta que les trae, y otros países de la Unión Europea han mantenido posiciones más ambiguas. Sin embargo, los líderes de la Unión Europea sí que tienen una agresividad mucho más acentuada que lo que son los líderes de los Estados miembros en su conjunto. Por lo tanto, tienes ahí una Europa a dos velocidades a la hora de hacer manifestaciones políticas y a la hora de sentarse a la mesa para pactar las sanciones contra la economía rusa. Rusia es nuestro tercer socio comercial y España, por ejemplo, ha importado más gas ruso que nunca. Este último año ha aumentado la importación de gas vía metaneros, porque hemos tenido otras situaciones que han convergido que nos han hecho comprar más gas. Y luego hemos comprado también más gas a Estados Unidos, que realmente es quien está abriendo nuevos mercados para sustituir o para mitigar lo que es la exposición del gas ruso en las economías europeas, y aquellos que lo podemos recibir por metanero. Estados Unidos es una opción más cara y una opción donde además se están utilizando métodos de fracking que en principio la Unión Europea no quiere desarrollar en territorio europeo porque van en contra de nuestro medio ambiente. Pues yo no sé, José Antonio, pero todavía no tenemos dos planetas, ¿no? Da igual que lo hagas en Estados Unidos y lo consumas en Europa, que lo hagas en Europa y lo consumas en Europa. El resultado neto al final es el mismo, ¿no? Pero bueno, estamos ante esas ambigüedades, José Antonio, y se van a ir acentuando cada vez más. Ambigüedades, cortina de humo. ¿Qué es lo que ha pasado con los globos espía? Que al final ya China, a principios de semana, o no, María Zakharova, Rusia, decía, es que ya los americanos, Estados Unidos, ya en Estados Unidos ve hasta Pokémon sobrevolando. ¿Qué ha pasado con esa crisis que hemos llegado incluso a pensar que eran alienígenas? Que hemos llegado no al absurdo, sino que hemos llegado a una situación en la que Estados Unidos ha ido dejando correr esa bola. ¿Por qué? Algo se quería tapar, se hablaba de si el tren de Ohio. ¿Por qué ha sucedido eso? Bueno, yo, por lo que he podido ver y las conversaciones que he tenido con técnicos, amigos, que se dedican más a estos temas, ¿no? Lo que me comentan es que la capacidad de estos globos de tomar fotografías o de ver, desde su posición en la estratosfera, no es mejor que lo que ya hacen los satélites. Por lo tanto, realmente, pues, si alguien quiere mandar globos y hacer este tipo de espionaje con globos en vez de hacerlo con satélites, se podría ahorrar el globo, sinceramente. También es verdad que este globo, el primero que se derribó, sí que es verdad que volaba sorprendentemente bajo. Eso es una realidad. Y que estaba guiado por control remoto. Entonces, a alguien, por algún motivo, no sabemos si por mostrar cierto descontento con la política exterior americana, decidió bajar el globo para que se viera. Una vez tú ves el globo, y los agricultores de Carolina del Sur pueden ver el globo desde sus casas en la costa este y hacer seguimiento del globo, pues ya se convierte en un asunto de política nacional. Y entonces ya entra el juego político, que hace el globo ahí, de dónde viene el globo y todas estas teorías rocambolescas que hemos visto. Solución, pues cuando el globo está en espacio aéreo sobre el océano y no puede causar ningún daño, pues le pegan un pepinazo con un misil y lo derriban. Pero tampoco hay que buscarle tres pies al gato. Es decir, globos de estos hay decenas que están sobrevolando
los cielos europeos y los cielos en UK, en Reino Unido, parece que hay otro, en Latinoamérica hay varios. Bueno, pues... Sí, pero el otro que derribaron no está claro que fuera un globo. Uno era cilíndrico, luego parecía que era del tamaño de un coche, el otro era octagonal, que ha sido todo muy raro. Es raro porque lo desconocíamos. Es decir, el hecho de desconocer y irnos enterando en esta situación de crisis mediática y de uso político por parte de los distintos partidos y dentro del juego político, incluso regional, en Estados Unidos, no hace que los globos hayan estado ahí durante mucho tiempo. ¿Cuál es el origen, cuál es el motivo, por qué ahora y no antes? Pues esta es una de tantas preguntas que en geopolítica nos hacemos. Es decir, ¿quién puso las minas en el Nord Stream para volar el pipeline? ¿Quién inició determinadas acciones que derivaron después en determinados conflictos? Bueno, pues al final son uno de estos grandes misterios que pondremos en la lista de misterios sin resolver, pero que mientras tanto pues nos han dado casi una guerra de fin de semana en Estados Unidos. Hemos tenido a Estados Unidos pegada al televisor viendo la trayectoria del globo y a los comentaristas hablando del asunto, cuando en realidad nos estaban hablando de otros temas de suma importancia, como pudieron ser las declaraciones de Stoltenberg en Corea del Sur, la reacción de Corea del Norte, la reacción de China y lo que está pasando en Asia-Pacífico casi a diario, donde la flota china pues casi está llevando a cabo un bloqueo comercial sobre la isla de Formosa, ¿no? Entonces, bueno, está bien que nos centremos en los balloons, ¿no? Los globos que no sabemos si son de espías o climáticos, pero lo cierto es que tenemos otros temas sobre la agenda que son mucho más interesantes de comentar, ¿no? Un último punto que acabas de nombrar y quería llevarte al final ahí a ese punto es HERS, esa investigación que ahora se intenta desacreditar por parte del gobierno estadounidense diciendo que solo tiene una fuente y que es anónima, de tal manera que esa información no tiene validez en el contexto de una información válida periodísticamente, pero no están diciendo que sea mentira. Lo que dice es que la manera en la que ha conseguido la información no les parece ética en el sentido periodístico. HERS, por supuesto, ha dicho que le parece fenomenal, pero que le da validez a la fuente y que, por tanto, esa información para él es válida. El gobierno la ha desmentido, pero luego ha atacado éticamente a ese movimiento. Ojo a lo que puede suceder alrededor de Nord Stream, ¿no? Porque Rusia ya fue en su momento muy contundente al decir que si de verdad Estados Unidos saboteó una infraestructura básica que se considera rusa, pues cambia la fotografía. Bueno, pues sería un atentado en ese caso, ¿no? Sería un atentado contra una infraestructura crítica de Rusia, como lo fue también el atentado que llevaron a cabo las fuerzas ucranianas sobre el puente del Mar de Azov, que conecta Crimea con la parte continental, la península de Crimea con la parte continental rusa, ¿no? Rusia ya vimos cómo respondió a aquel golpe de mano de los servicios ucranianos. Pues si el Nord Stream al final fue dañado por algún servicio secreto de algún país en concreto y se puede identificar, pues obviamente Rusia tomará, entiendo, las medidas dentro del foro internacional que sean oportunas desde el punto de vista de acciones legales en foros internacionales y luego desde el punto de vista de su política y desde el punto de vista de la fuerza, pues tomará las medidas que estime convenientes. Siempre, desde el principio de este conflicto, Rusia ha tenido una política de acción-reacción. Es decir, se sabe o usted me hace y yo respondo. Entonces, bueno, es una lógica y un principio de derecho internacional de actuar siempre en base a la reciprocidad de las acciones que le hacen a uno, ¿no? Entonces, bueno, el Nord Stream es un tema muy serio que se ha tratado de una forma relativamente discreta, pero que subyace un potencial problema una vez se sepa o se pueda esclarecer quiénes han sido los autores materiales de los hechos. Muchísimas gracias por acompañarnos, José María Viñal, socio de Square Patton Box y director del máster en Relaciones Internacionales del IEB. Buen día y buen negocio.
Muy buenos días, José Antonio, y buen negocio. Vamos a ver la clave sostenible del día de la mano de